Hola, buenas tardes. Soy Esther González, miembro de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones. A su vez, soy colaboradora en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, en específico en Filosofía Medieval. Y bueno, como sabréis, esta serie de conferencias han sido creadas por la Asociación de Jóvenes Investigadores, ya no solo con la pretensión de que nos quedemos en casa, que es una cuestión actualmente inapelable, sino también un poco para aminorar esta situación que todos los españoles estamos viviendo actualmente. Por eso mismo veo de recibo, antes de comenzar la conferencia, el hecho de mandar mi apoyo, fuerza y ánimo a todas aquellas personas que nos están viendo, ya que lo único que estamos consiguiendo con esto es volver a la normalidad cuanto antes y sobre todo el hecho de no contagiarnos y de ayudar a que las personas que están contagiadas puedan salir de esta situación también lo antes posible y de la mejor forma posible. Así que sin más dilación, voy a comenzar con la conferencia, a la cual he titulado La recepción del platonismo en la Edad Media y su repercusión arquitectónica. Antes siquiera de empezar con la recepción del platonismo, me gustaría un poco contextualizar la Edad Media, aunque no lo voy a hacer desde un plano o una perspectiva ordinaria. Es decir, no voy a hacerlo desde la típica perspectiva de acontecimientos históricos, fechas y demás, sino que me gustaría hacerlo más desde un plano, digámoslo así, metafísico. Para ello voy a incidir y voy a recurrir a Carl Schmitt. Carl Schmitt es un filósofo del siglo XX que en 1929 dio una conferencia en Barcelona que básicamente versaba en torno a las esencias de las épocas históricas. Esta teoría que planteó en tal conferencia está totalmente inspirada en su obra El concepto de lo político, donde pues, explica un poco la esencia de las naciones y demás. Él dice que cada momento histórico, cada época histórica, tiene, por así decirlo, una esencia propia en la cual versan los diferentes ámbitos. Véase sociedad, cultura, filosofía, arte, cualquiera, ¿no? Por eso mismo, cada época es como es, porque tiene su pilar principal, en el cual hunden las raíces el resto de ámbitos y se ven un poco empapados por ese pilar fundamental. Como supongo que ya se comprenderá, la esencia de la Edad Media es la religión. La religión en la Edad Media tuvo mucha repercusión, sobre todo el cristianismo, pero sí que es cierto que existían otras religiones como el judaísmo, el islam o incluso pues religiones que con posterioridad serían tomadas como heréticas por cuestiones doctrinales, como por ejemplo el maniqueísmo o los hermanos del espíritu libre. Pero es cierto también que la cristiandad es el pilar preponderante, es la religión preponderante en esa época. Y es de tal forma, en tanto que durante la Edad Media se desarrollan y se resuelven, en cierta medida, problemas que se habían gestado con anterioridad. Y estos problemas proceden precisamente del hecho del surgimiento del cristianismo. El cristianismo aparece en el siglo I después de Cristo y se da como una secta dentro del judaísmo en la región de Judea, ¿no? Los fieles o las personas que se denominaban cristianas en esa época decían que el Mesías ya había bajado y que este Mesías era Yeshua as Nazaret, es decir, Jesús de Nazaret. Esto, aunque parezca irrelevante o una tontería, trae consigo un problema no solo político, sino también religioso doctrinal, en el cual pues los textos que hasta ese momento se estaban profesando y que de hecho los judíos siguen profesando, pues se ven rotos y hay que generar unos nuevos. Sí que es cierto que lo antiguo se integra dentro de lo nuevo, ¿no? Lo que sería el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero aún así hay una reforma del Tanaj, que es la Biblia hebrea que está constituida por la Torá, los 5 libros, el Pentateuco, como se quiera llamar, el Nevi'im y el Ketuvim.
Y a partir de ahí, pues empiezan ya los problemas doctrinales, donde hay que integrar nuevos textos que no se saben si son veraces, si son falsos, cómo se integran, dónde se integran, y ahí surge la patrística. Es en este momento, con la patrística, donde ya comienza a pues recibirse el platonismo, ya que la patrística no solo es latina, sino que también hay una patrística griega, y en tanto que hay una patrística griega, pues hay autores que tienen influencias filosóficas clásicas, es decir, hay influencias pitagóricas, influencias platónicas e influencias aristotélicas. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, Orígenes, quien en su libro Los Principios pues se ve claramente la influencia tanto pitagórica como platónica que tiene con pues la apocatastasis o con la lectura neumática de las escrituras. Aunque bien hay que decir que ya Orígenes no se le puede decir que tenga como tal una influencia platónica, porque esto también es muy importante. En la Edad Media el platonismo puro no existe. Existe la reinterpretación del platonismo, que es el neoplatonismo. Y este neoplatonismo viene como herencia de interpretaciones que se dan en la Escuela de Alejandría ya en el siglo II-III después de Cristo. Y es precisamente esta reinterpretación la que va a influenciar a Orígenes y la que se irá poco a poco instaurando dentro de las doctrinas cristianas. Ahí tenemos un pilar por el cual el platonismo empieza a infiltrarse dentro del occidente latino y dentro del cristianismo. A su vez, el platonismo llega al occidente latino mediante tres textos, tres diálogos de Platón, que son el Timeo, el Fedón y el Menón. El Timeo aparece en el siglo III después de Cristo con una traducción muy sesgada de Calcidio, que bueno, pues ya evidentemente tiene su propia interpretación y demás, con lo cual no se puede tampoco llegar a catalogar como tal como platonismo, sino como neoplatonismo. Y ya el Fedón y el Menón reciben una traducción por Enrique de Aristipo en el siglo XI después de Cristo, o sea, mucho más tarde. Todo esto es evidente que no solo va a tener influencias dentro de lo que se refiere a la teoría escolástica, sino que va a tener su fundamento práctico, va a tener su praxis. Como bien se ha dicho, el platonismo puro en la Edad Media no existe, es una especie de platonismo reinterpretado. Hay de hecho bastante confusión con cuáles son los textos platónicos, cuáles son los textos neoplatónicos. Se consideran que Plotino eran textos platónicos, cuando realmente era una reinterpretación de los textos. O sea, realmente hay un embrollo en esa época con los textos de Platón increíble. Así que hay cierta confusión. Como bien he dicho, Plotino era un reinterpretador de estas obras, ¿no? Es de hecho uno de los máximos exponentes dentro del neoplatonismo. Y Plotino utiliza uno de los conceptos que ya Platón había dado en la época clásica o en la antigüedad, que es precisamente el de la luz y el esplendor. Plotino decía que la belleza era interior, que se da dentro de nosotros, dentro de las cosas, y que se podría identificar con aquello que se llama como alma, es decir, no está vinculado con la forma, sino con el alma. Por eso mismo, el fuego sería el único que tiene belleza en sí mismo, porque no tiene forma, es un abstracto. Y esto también es muy interesante, porque dentro de las obras místicas de la Edad Media se va a utilizar muchísimo el símbolo de la luz y del fuego como vinculación a la divinidad. Esto se ve perfectamente en Hildegarda, en Margarita Porete, en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa de Jesús y en todos los místicos que ha habido a lo largo de la Edad Media. A su vez, él decía que, utiliza muchísimas palabras y referencias platónicas.
por lo que he dicho antes, porque realmente lo único que está haciendo es reinterpretar los textos platónicos. Utiliza el mundo de las ideas, a su vez utiliza el uno de Platón, que es lo que se conocería como el demiurgo, y este uno es básicamente el foco de luz, un foco de luz que se va a emanar a la Tierra y que lo que va a producir son 3 estadios o hipostasis, que son el intelecto, el alma y el cuerpo. Precisamente esta hipostasis también se da dentro del Zohar judío, que bueno, es un texto que no se sabe realmente quién lo escribió, hay bastantes posibilidades. Dicen que fue un rabí que se llamaba Iber Yochai, y luego hay otra rama que dice que realmente quien escribió el Zohar es Moshe Shem Tov de León, que es un místico que desarrolló sus prácticas en Ávila. Dicen que la posibilidad más factible es esta segunda, y la verdad es que tendría sentido porque es un texto bastante neoplatónico, con incluso prácticas gnósticas. Entonces sí que es más barajable la segunda opción, y precisamente viene a colisión en tanto que, bueno, pues también existe el Neshama, el Ruach y el Nefesh, y el Ruach, que es el alma dentro de la hipostasis de Plotino, es el vínculo entre el Neshama y el Nefesh, que es precisamente lo que dice Plotino, ¿no? Que el alma es como el mediador entre el intelecto y el cuerpo. Entonces es bastante interesante que esta misma concepción neoplatónica se pueda percibir en otras culturas y en otras religiones. De hecho, tanto la filosofía árabe como la filosofía judía, que tampoco es muy extensa, van a influir a la recepción del neoplatonismo y a la arquitectura de la Edad Media. De hecho, por ejemplo, Al-Kindi con su cosmología va a influir a lo que sería el neoplatonismo y a fraguar esta nueva corriente filosófica. A su vez, vamos a tener 2 corrientes dentro de la Edad Media, 2 corrientes respecto a esto de la luz y la importancia de la teoría estética de la luz, ¿no? Que es precisamente aquello de lo cual se está hablando, de la teoría estética de la luz. Entre estas 2 ramas vamos a tener, por un lado, a la franciscana y agustiniana, que está representada por San Buenaventura, y luego estaría la dominica, que está representada por Santo Tomás. La diferencia principal de la concepción que tienen de la luz es que San Buenaventura considera la luz una cuestión metafísica, mientras que Santo Tomás considera la luz una cuestión más bien física. De hecho, Santo Tomás, en su Suma Teológica, dice en una de sus frases: ipsa participatio vel affectus lucis in diáfano vocatur lumen, es decir, la misma participación y producción de la luz, de lo diáfano, se llama lumen, es decir, luz. Básicamente lo que está diciendo Santo Tomás con esto es que la luz es una cualidad activa de la forma sustancial del Sol, que encuentra en el cuerpo diáfano pues una predisposición o una disposición a recibirla y al mismo tiempo a transmitirla. Y cuando este cuerpo diáfano recibe tal cualidad, adquiere otro estado que sería el estado luminoso. Básicamente, pues es una teoría más física que metafísica, que es la que se planteará en las ramas más franciscanas y agustinianas, donde la luz está ya vinculada a cuestiones metafísicas como el bien, como el mal. De hecho, San Agustín tiene una parte en la cual habla de la luz como el bien y la oscuridad como el mal, y bueno, cómo relaciona tanto la oscuridad con la luz y cómo ambos se complementan y son necesarios. Ahí se ve la dualidad platónica y neoplatónica. Así que pues sí que es cierto que todos en cierta medida han
versado sobre la teoría estética de la luz. Todo esto, ¿cómo influye a la arquitectura de la Edad Media? Bueno, pues influye sobre todo en las catedrales. Las catedrales hasta ese momento habían sido muy austeras, muy cerradas, muy oscuras, con unos ladrillos muy toscos, muy rudo todo, ¿no? Como muy arcaico. Y con toda esta teoría de la luz, toda esta teoría estética de la luz, pues hay un resurgir y hay una nueva forma de arte. Esta nueva forma de arte es lo que se conoce como el gótico. Nosotros cuando pensamos en una catedral gótica, como por ejemplo la de Sainte-Chapelle, la de Chartres o sin ir más lejos la Catedral de León, la Catedral de Toledo, la de Burgos o la de Sevilla, vamos a pensar en catedrales que son majestuosas, son grandes, se alzan hacia el cielo, son muy limpias, hay mucha claridad, mucha luz y es precisamente por toda esta teoría estética, además por la innovación tecnológica, ya que aparecen pues nuevas formas a la hora de construir las catedrales, como por ejemplo pues el arco ojival, la bóveda de crucería, los contrafuertes, los rosetones, las vidrieras y demás. Esto lo que hace es que se puedan hacer catedrales mucho más amplias, mucho más elevadas y a su vez mucho más claras, con mucha más luz. Pero el hecho de que exista esta luz, que haya tanta luz, es una muestra de divinidad, es una vinculación directa con la teoría estética de la luz que se daba dentro del neoplatonismo. A su vez, si nos paramos a pensar en una vidriera o en un cuadro gótico, lo que nos van a venir son colores muy brillantes, son colores prácticamente puros, porque el hecho de mezclar colores ya implicaría el corromper ese bien, ¿no? Esa claridad, esa luz, eso que es divino. Por eso mismo, toda la pintura gótica es tan llamativa y causa tanta luz, a pesar de que sean escenas tremendamente trágicas como el descendimiento, ¿no? Y bueno, pues en general la arquitectura, la pintura, el arte gótico tiene una clara influencia neoplatónica que se ha estado explicando a lo largo de toda la conferencia y versa, como bien he dicho, en la concepción de la luz, que es una herencia platónica, que también fue una cuestión escolástica y que se fue pues desarrollando y posteriormente tuvo su influencia práctica. Así que pues hasta aquí sería la conferencia.